estudio. Vamos a continuar con nuestro estudio, cómo ser empoderados por Dios. La semana pasada decíamos, hermanos, que Dios había prometido darnos en otro hombre, hacer una nueva persona. La gente no te va a reconocer, la gente no va a reconocer lo que tú haces, la gente no va a reconocer la labor que tú haces para el Señor. Sin embargo, hermanos, vamos a encontrar gente en nuestro camino, decíamos la semana pasada, vamos a encontrar gente en nuestro camino, que cuando nuestro corazón está mudado, nos va a ayudar a crecer. No nos van a despreciar o no van a hacer que seamos menos que ellos, sino que nos van a ayudar al crecimiento espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Eso decíamos la semana pasada. Lo primero que Dios quiere darte es un corazón abierto a las experiencias nuevas y divinas que trae para ti. Por eso, hermanos, vamos a seguir con este capítulo. Voy a pedir que inclinen sus rostros, vamos a orar en la presencia del Señor. Nuestro Dios y Padre, que estás en el reino de los cielos, gracias te damos, Señor, por este privilegio que nos das de estar una vez más delante de tu presencia. Pero ahora, Señor, queremos agradarte a ti, Señor bendito, y te pedimos que tú vengas a ungir, Señor, nuestras vidas, Señor, para que este estudio haga en el corazón de cada uno de nosotros cosas importantes, Señor, y podamos entender que ser empoderados por ti es necesario para alcanzar la salvación y la vida eterna. Quédate en cada corazón, permítenos alabarte, adorarte, y que tu Espíritu Santo se mueva con poder en nuestras vidas. Amén. Para muchos caminan, hermanos, delante de la presencia del Señor, muchos hemos caminado y no somos transformados. Decíamos la semana pasada, es muy diferente entender la transformación que Dios da al corazón del pueblo, al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Es fácil, hermanos, decir soy cristiano, es fácil decir yo sirvo a Dios, es fácil, hermanos, decir yo amo a Dios. Sin embargo, lo difícil no está en amarlo, en decirlo, sino en creerlo y confiar, hermano, que lo primero que tenemos que hacer es dejar que el corazón se abra para las experiencias divinas. Muchos caminan y nunca son transformados porque el corazón nunca se les despierta o porque no terminan ese proceso que deben terminar. Saúl no lo terminó, Saúl fue desobediente. Y es triste haber perdido todo por desobedecer, pero es más triste vivir una vida sin el despertar del corazón. Eso es lo importante que debemos de entender, hermanos, para poder ser parte del Espíritu de Dios, para que Dios pueda empoderarnos. Debemos caminar y ser transformados, pero no, hermanos, quedarnos en el camino, sino terminar el proceso. ¿Y cuál es ese proceso? El proceso que Dios quiere hacer contigo en esta mañana es mudarte a un nuevo hombre. A esa persona que realmente necesite y tenga el corazón abierto para ver el proceso del cambio natural que existe en el corazón del que ama y el que sirve a Dios. Pídele a Dios que despierte tu corazón. Ya no pierdas más esa oportunidad. Serás mudado en otro hombre y todo lo que venga a tu mano será hecho de parte de Dios. Muchas veces, hermanos, lo que pasa en nuestras vidas es que Dios promete las cosas y queremos que se cumplan de un momento a otro. Que cuando Dios habla al siguiente día, luego se cumpla todo lo que Dios está diciendo. David tuvo que pasar por un proceso. Primero tuvo que aprender en el desierto, hermanos, con las ovejas. Tuvo que aprender ese proceso para alcanzar esa victoria y ser rey de Israel. No fue de la noche a la mañana. Dios lo escogió como Dios te ha escogido a ti. Dios te ha preparado como Dios lo ha hecho contigo y Dios lo preparó a David. Sin embargo, la aceptación se da cuando David abre el corazón, cuando David permite que Dios haga la obra en él. Y es cuando se empiezan a cumplir todas las cosas. ¿Cuántos años pasaron para que después de la unción de David llegara al trono? No fueron 10 días, no fueron 10 capítulos, como dice el libro de Samuel. No fueron 20 capítulos. Fueron años los que se tardaron para que David llegara al trono. Y en esos años, hermanos, hubo cosas que quizá hicieron ceder a David, hacerse para atrás y decir, no, Señor, esto es muy difícil. Saúl quería matar a David porque sabía que había sido escogido por Dios para renovar el trono de Israel. Y tuvo que padecer todo eso. ¿Qué pasó con David, hermanos? Pídele a Dios que despierte tu corazón como lo hizo con David. ¿Por qué, hermanos? Porque David, en el momento que toma esa actitud de servir a Dios, las cosas cambian en su interior. Y eso es lo que pasa con nosotros, hermanos, cuando tomamos una actitud correcta en la presencia de Dios. El servicio no es solamente, hermanos, venir a la iglesia, cantar, alabar a Dios, estar con los niños o predicar la palabra. El servicio empieza en el corazón del que sirve a Dios. Ahí es donde empieza el verdadero servicio. En las cosas que quieres hacer para tu beneficio. Porque muchas veces pensamos, hermanos, que Dios va a beneficiar a todos los que están a mi alrededor. Dios te da una promesa a ti. Y eso es lo que debemos entender en esta mañana. Las promesas son personales. Las promesas que Dios da son para cada uno de nosotros. Y si las aceptamos, Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas.
Pero debemos entender que es un proceso natural que Dios hace con nosotros. Ese proceso está, hermanos, en que Dios ya te escogió, Dios ya te puso a servir. Ahora tienes que tomar tú la responsabilidad de ir a su presencia para tomar y ejercer el ministerio que Dios te ha dado. No solo es ejercer por ejercer. David no entendía nada de lo que era ser guerrero, ser un líder para un pueblo. Sin embargo, los años que pasó en el desierto, hermanos, apacentando ovejas, esos años le sirvieron a David para entender cómo llevar a cabo un proceso que Dios había puesto en sus manos. Y es lo mismo que pasa con cada uno de nosotros. El proceso que tenemos, Dios lo puso con un propósito a cada uno de nosotros. No es algo superficial o no es algo ilógico, hermanos, que tú estés en este lugar. Es porque Dios te trajo con un propósito para cumplir en tu vida y en tu corazón. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La experiencia del poder. Vamos a entrar al capítulo 3, la experiencia del poder. Nuestro marco de referencia de lo que es recibir poder es el momento en que, reunidos en el aposento alto, el Espíritu Santo descendió y comenzaron a hablar otras lenguas, pero el de los discípulos era diferente. El propósito ya lo conocían. Si no entendemos esto, no vemos la amplitud de la experiencia que Dios quiere que tengamos. Las experiencias del pasado que les daba a los discípulos un marco de referencia, nos puede dar también a nosotros revelación de lo que es la experiencia de tener el poder de Dios. Todos y cada uno de ustedes han experimentado el poder de Dios en sus vidas. Dios les ha sanado, Dios les ha dado su empleo, Dios les ha dado oportunidades que a veces hermanos no se las da a todos. Todos y cada uno lo hemos experimentado. Entonces nuestro marco de referencia es eso, lo que ya nos dio. Dios no puede retroceder o hacerte retroceder. Lo que ya tienes o lo que tuviste, Dios no te lo puede quitar. Porque es algo que lo prometió y lo cumplió. Entonces, al tener un marco de referencia, debemos de entender que para solicitar o tener ese poder, debemos de recordar las cosas pasadas. Jeremías hablaba y decía, es necesario pararnos en las sendas, mirar hacia atrás, mirar las sendas antiguas, recorrer el camino y volver a retomar lo que hemos perdido. ¿Sí? Porque hemos perdido muchas cosas en muchos años. Pasa el tiempo en el Evangelio, hermanos. Esto es común en todas las iglesias y en todos los cristianos. Pasa el tiempo y el Evangelio se va degradando día con día en las vidas de la gente. Se les va olvidando que el poder de Dios sigue vigente en nuestros días. Hace unos días tuvimos un temblor. ¿Cuántos se espantaron por ese temblor? ¿Y qué empezaron a hacer en las redes sociales? Empiezan a publicar, ya viene Dios, la profecía se está cumpliendo, Dios ya está a las puertas, arrepiéntete. ¿Por qué hasta que suceden estos sucesos comprendemos que Dios viene y que está a las puertas? ¿Por qué no lo hacemos desde el momento que recibimos al Espíritu Santo? ¿Por qué no desde ese momento nos preparamos y decimos, el Señor va a venir por su iglesia, tengo que prepararme? Pero no, esperamos hasta que haya un temblor para empezar a recordarle a la gente que hay un Dios que puede juzgar. ¿No es cierto? Y llenaron las redes sociales de eso. ¿No? Va a haber otro temblor, arrepiéntete porque Dios está a las puertas, el huracán, son sucesos que están sucediendo porque viene Dios, y empiezan, hermanos, a crear pánico en la gente. El Evangelio no es crear pánico en la gente, por eso el Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Es recorrer el camino que ya viviste para alcanzar salvación y vida eterna. La experiencia del poder es eso, ya comprendiste lo que es el poder. Ya palpaste lo que es el poder de Dios. Ya Dios te dio un trabajo hace muchos años, Dios te bendijo. A muchos de ustedes aquí Dios les ha bendecido de muchas maneras, ¿no es cierto? Les ha dado una bendición tan grande. Cuando tuvieron la bendición, ¿qué hicieron? Pregunto. ¿Guardaron en sus alforjas para el futuro? Pensamos que siempre esa bendición iba a fluir, ¿no es cierto? Y ahora, hermanos, que esa experiencia ya la tenemos, ahora tengo que retomar y decir, Señor, ahora quiero la bendición, quiero ese poder, pero ya tengo una referencia. Yo hice lo malo y Dios me bendijo. Y aún así tuve la oportunidad de crecer. Y aún así desperdicié lo poco, lo mucho que Dios me dio. Ya tengo esa experiencia, ¿qué voy a hacer ahora? Ser transformado, dice la palabra de Dios, versículo 8 de Hechos 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Decíamos la semana pasada,
El poder viene sobre todos, no solamente sobre pastores, apóstoles o profetas. El poder de Dios viene sobre todo aquel que quiere servir en su nombre. Y decíamos la semana pasada, no nos equivoquemos, no los pastores. Porque a veces, hermanos, creemos que somos los poderosos y que somos los más grandes de la iglesia. Y no es cierto. Cuando Pedro se acercó a Jesús y Juan estaba con Jesús, le dijo, ¿y este qué, Señor? ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? ¿A ti qué? Tú sírveme. Si quiero que él dure toda una eternidad, Él va a durar. Tú sírveme a mí. Y esa es la experiencia del poder que debemos de tener nosotros. No debes de ver qué está haciendo tu hermano que está a la derecha o a la izquierda. Mira a Dios. Accede a la presencia de Dios. Cuando miramos el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones vemos donde se declara el Espíritu Santo que desciende sobre alguien. La Biblia claramente nos dice que el Espíritu de Dios descendió sobre Sansón. Entonces Sansón pudo hacer ciertas cosas en aquel momento dado, porque el Espíritu descendió sobre de él. Las experiencias del pasado que les daban a los discípulos marca una referencia. La experiencia de tu pasado marca una experiencia para crecer en tu futuro. Eso debes de entenderlo. Pero ¿cuántos hermanos nos quedamos? Es que soy hijo de Dios y Dios siempre me va a bendecir. ¿No? ¿No nos quedamos con esa? Soy hijo del rey y el rey, pues por lógica, soy su príncipe y me tiene que dar. ¿Así funciona en la presencia de Dios? No. No funciona de esa manera. Por eso, hermanos, debemos de ver las oportunidades que Dios nos da son para que las aprovechemos. Cuando tenemos esa experiencia y la sabemos aprovechar, Dios sigue bendiciendo. En 1 Samuel capítulo 10, el profeta Samuel unge a Saúl como rey de Israel y profetiza sobre su vida narrándole lo que sería su camino. Y dice el versículo 5 de 1 Samuel 10. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa. Y ellos profetizando, versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Al igual que en el aposento alto, el derramamiento del Espíritu sobre Saúl no sería una experiencia sola, sino que estarían reunidos muchos ahí. Estarían muchos profetas declarando la palabra de Dios. Y entonces Saúl, hermanos, iba a profetizar junto con ellos. Y el lenguaje de Saúl iba a cambiar. Eso es lo que hace el poder de Dios en cada una de las personas que le sirven. Transforma el lenguaje, transforma la vida, te hace una nueva persona, creyendo en todos y cada uno de los propósitos que Dios quiere hacer en tu vida. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Eso es el poder de Dios. Muchas veces creemos que pedir el poder de Dios, hermano, significa porque quieres tener pertenencias o quieres tener riquezas. Eso déjalo a un lado. Eso no es poder. Muchos creen que el poder se posee por las posesiones que tengas o por el dinero que tengas. Sin embargo, vemos en la palabra de Dios que la profecía que le fue señalada a Saúl, fue porque quería Dios que fuera un rey grande y poderoso en toda la extensión de la palabra. Dios lo iba a guiar. Y al igual que en el aposento alto, donde estaban reunidos esos 120, iba a llegar con los profetas e iba a profetizar. Su lenguaje iba a cambiar. Por eso cuando venga el Espíritu Santo sobre tu vida, varias cosas van a ocurrir, varios sucesos. Tienes que unirte a un grupo de personas, vas a profetizar y vas a ser mudado en otro hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra del Señor que cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, el velo de nuestra vista es quitado. Ahora podemos ver las cosas espirituales más claramente. Y cuando haya sucedido estas señales, versículo 7 de 1 Samuel 10, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Una de las promesas sobre todas las cosas, hermanos, es que Dios va a estar con nosotros y va a guiar nuestros caminos todos los días de nuestra vida. Eso es importante y es lo que debemos de creer nosotros. Cuando Cristo les dijo a los discípulos que no fueran a Jerusalén hasta que descendiera el Espíritu Santo, ¿sí? Es un propósito de Dios para su vida. Les dice, no se muevan, obedezcan y va a haber algo poderoso en sus vidas. Cuando Saúl le dijo el profeta Samuel, ve con los profetas y haz lo que tienes que hacer. Decláralo en el nombre de Jesús, del Señor. ¿Sí? Y cuando le da la profecía, tienes que derrotar a los amalecitas y tienes que destruir todo lo que hay.
y desobedece, no cumple la voluntad de Dios. Eso es lo que pasa con nosotros, hermano. Dios ya te dio la promesa y te dijo, te voy a bendecir. Y te daré herencia perpetua por tu servicio. Te daré bendición por tu amor. ¿Qué es lo que pasa? Dios te dice, espérate, va a descender el Espíritu Santo, aguántate tantito. Sí, te voy a dar lo que quieres, pero espera. ¿Qué tengo que hacer entonces? Esperar. Y dice la palabra del Señor, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías nos recomienda esperar en Dios. A veces queremos que todos se apresuren. Y a veces, hermanos, cuando Dios nos habla y nos dice, vas a ser próspero en tu trabajo, yo voy a quitarle todas esas cargas que tú tienes para que puedas estar bien. Queremos que las cargas se quiten de la noche a la mañana. ¿No es cierto? Y cuando no sucede eso, ¿qué pasa, hermana Blanca? Allá atrás. Cuando el Señor no hace las cosas en el momento que tú quieres, ¿qué es lo que pasa en tu vida? Te enojas con Dios, ¿verdad? ¿Y qué haces? No, ya no voy al culto. Además, Dios no me cumplió. Y creemos y pensamos que somos indispensables dentro de la iglesia. Yo pregunto, ¿somos indispensables realmente en la iglesia? ¿Por qué, Carolina? Bueno, porque Dios no necesita que nosotros estemos aquí congregados. ¿Por qué, hermana Jocelyn? Porque, como dice la Biblia, ¿no? Que tiene ángeles que le adoran, le cantan. Y nosotros no somos nada delante de Él. Ruth, ¿quién necesita más de Dios? ¿Tú o Él de ti? Nosotros. ¿Nosotros? Soy yo. Tú. La experiencia de Saúl era ser transformado de la mano de Dios. Él sería rey, pero tenía que ser capacitado para hacerlo. Tenía que ser cambiado en un nuevo hombre para cumplir con la encomienda divina. Saúl no pudo tener esa experiencia de ser mudado a otro hombre por desobediente. Cuando se iba a consagrar a alguien como rey en el Antiguo Testamento, había varios procesos. 1, se ungía. 2, se proclamaba. Y 3, se confirmaba. Ese era el proceso que tenía o que seguía el pueblo de Israel para confirmar a un rey. 1, se ungía. ¿Saúl fue ungido? Sí. El primer paso lo dio. 2, se proclamaba. Se proclamó, claro, después de la época de los jueces en el pueblo de Israel, se proclamó a Saúl como rey de Israel. Y 3, se confirmaba. Esa fue la parte que le faltó a Saúl, ser confirmado de parte de Dios. A veces nosotros, hermanos, tomamos la misma actitud que Saúl. Dios te dice, vas a servir en el pueblo, vas a servir en tu casa, vas a servir aquí, vas a servir allá. Nos consagran y empezamos a servir. Pero ¿qué es lo que pasa en ese proceso de aprendizaje? A veces creemos, hermanos, que el servicio nos pone por encima de los demás. Yo sirvo, soy más que el que está sentado en la silla. A veces creemos que ese proceso es así y es mentira. Por eso cuando Dios le dice a sus discípulos, el que quiera ser el mayor de todos, es el que va a pasar a servir a los demás. Y no entendemos eso, hermanos, dentro del pueblo de Dios. Creemos, hermanos, que el servicio nos da potestad de autoridad sobre los demás. Y no es así. El proceso es ungir, proclamar y confirmar. La confirmación llega cuando Dios hace la prueba perfecta en tu vida y te aprueba para ser un hombre usado por Él, un hombre o mujer usado por Él, hablo de género. Saúl no pudo tener esa experiencia por desobediente. Saúl nunca fue confirmado por Dios porque nunca llegó a ser el hombre que Dios dijo que tenía que ser. Y por otro lado vemos la vida de David. David fue ungido. ¿Sí se acuerdan la unción de David? Llegó el profeta Samuel a la casa de su padre Elí. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Y qué pasó? Le dijo, tráeme a tus hijos, porque Dios ha escogido un rey de esta casa. Trae a sus hijos y no estaba David. Y el profeta le dice, no, no son ellos. ¿Tienes a alguien más? Y que se acuerda el papá. Ah, sí, el pequeño David. Andaba pastoreando las ovejas. Lo hace traer, el profeta lo ve y lo unge, dice la palabra del Señor. David fue ungido y fue proclamado rey. La diferencia es que Dios lo confirma. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Y aunque David pecó y falló,
Él recibió la transformación del nuevo hombre y llegó a ser el rey que Dios quería que fuera. Y eso es lo que Dios quiere en ti, que seas el hombre o la mujer que Él quiere que tú seas. No aquel que solamente se engaña viniendo a la iglesia diciendo soy cristiano. No aquel que se la pasa hablando y proclamando que las promesas de Dios las tiene cuando es mentira. Quiere que seas un hombre o una mujer recta y verdadera en la presencia de Él. Dios quiere confirmarte, quiere confirmar su poderío en tu vida. Una de las promesas más grandes que Dios nos ha dado por el Espíritu Santo es que vamos a ser transformados en nuevos hombres. ¿Sí? Pablo lo dijo, y seréis revestidos de poder y serán transformados. Cuando viene el Espíritu Santo y desciende el Espíritu Santo sobre el aposento, hermanos, dice la Biblia, que empezaron a hablar otras lenguas. Y que la gente que estaba alrededor reunida, empezaron a escuchar la lengua en la cual estaban hablando. Y entendieron que algo sobrenatural estaba pasando. O sea, dijeron, estos hombres están borrachos. Y Pedro se levanta y dice, sí, estamos ebrios, pero del Espíritu de Dios. No hemos bebido ni una gota de alcohol, estamos ebrios porque el Espíritu de Dios nos ha tomado y nos ha dado el poder para hablar, para declararlo. Dice la palabra del Señor que en esa predicación que dio Pedro, se convirtieron 5,000 almas. 3,000, perdón. Hombres y mujeres escucharon la palabra de Dios. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo y Él entra en nuestro corazón, no eres la misma persona que antes. Ya no haces las cosas que hacías antes. Esa es la diferencia de un cristiano transformado y confirmado por Dios, que aquel que solamente se pone la capa de santidad los domingos para venir a la iglesia. Ahí es donde Dios verdaderamente nos confirma. Ese es el proceso, el ser transformados a nuevos hombres, a ser transformados a una vida plena en Cristo Jesús. Cuando Él entra en nuestro corazón no somos la misma persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a pesar de las necesidades y las adversidades, confiamos en que Dios va a obrar en nuestra vida. Por eso decía, hermanos, ¿de qué nos sirve proclamar y decir, y poner en el Facebook, hermanos, en las redes sociales, que Dios está a las puertas, cuando ni yo lo creo? ¿De qué me sirve espantar a la gente cuando ni yo estoy creyendo lo que estoy poniendo? Porque el verdadero proceso viene del corazón del hombre. La verdadera transformación viene del corazón del hombre. No pienses que puedes alcanzar las nuevas cosas de Dios para tu vida con las viejas actitudes que tienes. Es momento de cambiar. Es momento de quitar las actitudes que tenemos para ser personas renovadas en su presencia. ¿Y a qué actitudes me refiero, hermanos? ¿A qué actitudes me refiero, Jocelyn? Pues, a buscarle más, a estar con un corazón contrito. A dejar de ver lo que pasa a mi alrededor. Porque eso es lo que daña verdaderamente al corazón. Si soy una persona plena en el Espíritu de Dios, mi actitud y mi pensamiento deben de estar conectados con mi carácter y ser transformado en el momento que Dios entra a mi vida y decir, Señor, te sirvo a ti, no sirvo al mundo, no sirvo a la gente, sirvo a un Dios verdadero. Cuando eso pasa y Dios nos transforma, las cosas cambian. Tu forma de ver las cosas son diferentes. Señor, está pecando Enrique. Señor, bendícelo, cámbialo, transfórmalo, entra a su vida, que sea transformado por el poder de Dios. Cambia su corazón. Y no decir, ya viste, hermano Enrique, eso te pasa por pecador. Arrepiéntete, porque el reino de Dios se está acercando y te vas a ir al infierno, hermano. Cuidado. Cuando somos transformados y renovados, hay un momento en nuestra vida en el cual pedimos protección por todos aquellos que nos rodean. Tú no tienes que tenerle miedo a lo nuevo que viene para tu vida, eso es importante. El ser transformado no significa, hermano, que ya mañana salgas como los testigos de Jehová. ¿Sí? Que hoy ya recibiste el Espíritu de Dios y mañana con tu bolsita, con tu portafolio de traje, corbata, y vayas calle por calle, casa por casa, tocando puertas, proclamando el Evangelio. Porque Pablo dice, y lo decíamos hace como 20 días, nosotros somos cartas abiertas. Nosotros proclamamos el Evangelio con nuestra actitud diaria. Nosotros proclamamos al Señor con nuestra actitud en la presencia de los demás. Ese es el verdadero cambio y la renovación que Dios quiere en nuestras vidas. No proclamarlo en el internet. No proclamarlo en las redes sociales. Proclámalo realmente en tu corazón. Eso es lo que realmente Dios quiere. No tienes que tener miedo a lo nuevo en tu vida. Lo nuevo siempre trae algo de beneficio para ti.
Las cosas viejas pasaron, dice la palabra del Señor. Debemos entrar a una nueva temporada. Aquí todas son hechas nuevas. Para trabajar en una nueva temporada necesitamos una mente renovada, un nuevo espíritu, y el único que nos lo puede dar es el poder de Dios. Él es quien te puede confirmar y establecer para lograr lo que Dios ha prometido en tu vida. ¿Qué ha hablado Dios en tu vida que no se ha cumplido? ¿Lo recuerdas o ya ni eso recuerdas? Hace 17 años, estamos por cumplir 17 años, cuando mi primer hijo nació, Dios le hizo una promesa y me dijo: será varón de Dios, siervo de Dios, y mientras él sirva, la provisión nunca cesará de él. Han pasado 17 años, hermanos, casi 17 años. El 15 de octubre cumple 17. Han pasado 17 años y esa promesa se ha cumplido en la vida de Roberto. Nada le ha faltado. Todo lo que ha querido, todo lo ha tenido. Porque Dios ha sido fiel a su palabra durante 17 años. Pero Él está sirviendo a un Dios verdadero, a un Dios fiel. Él está, hermanos, proclamando un evangelio con su vida, con su actitud. Quizá podamos, hermanos, decir: bueno, pero es que es bien callado, cae mal porque no habla. Puedes decir muchas cosas de él. Y es válido, hermanos, porque las personas las conocemos de esa manera. Nos conocemos hablando. Pero la promesa de Dios no ha cesado. No tienes que tener miedo a lo que viene. Esa promesa tiene 17 años y se ha cumplido en mi vida y en la vida de Roberto. Hoy, hermanos, puedo declarar que todas las cosas que Dios ha hablado, todas y cada una de ellas se han cumplido, porque Dios tiene poder para hacerlo. Pero ya tengo entonces, hermanos, ya tengo algo detrás de mí que me puede hacer crecer diariamente en la presencia de Dios. Ser agradecido por todo lo que Él me ha dado. Él es quien puede confirmar y establecer para lograr lo que Dios ha prometido en tu vida. Todos tienen una promesa de parte de Dios. ¿Por qué no la usan? ¿Por qué siguen sumidos en su rebeldía? ¿Por qué siguen sumidos en esa mediocridad que tenemos como personas? Que no podemos crecer porque tenemos miedo al Espíritu de Dios, porque creemos que si aceptamos al Espíritu de Dios vamos a adquirir un compromiso más y no quiero estar en la iglesia. Porque solo voy a la iglesia porque no tengo a dónde ir los domingos. Quítate esa idea de tu cabeza. Dice la palabra de Dios: las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Al ser empoderados por Dios, no te estoy diciendo que vas a tener riquezas. A eso no me refiero con el poder de Dios. Me refiero, hermanos, a que Él establece en ti todo lo que ha prometido. Y si te ha prometido, hermanos, la economía estable, Dios la va a cumplir. Hace 14 años, hermanos, hace 14 años, Dios hablaba y me dice: no, esto no va a funcionar. Cuando hablábamos de cuando teníamos un taller, esto no va a funcionar. Llegó un momento, hermanos, que de la desesperación que hicimos cosas y vendimos todo, hermanos. Fue un proceso difícil, pero que aprendimos una cosa muy importante: que todo en las manos de Dios funciona de maravilla. Cuando las cosas cambian, cuando nosotros cambiamos las cosas de Dios, todo se destruye y todo se quita. ¿Sí? Y es momento de quitar toda la maldición para poder activar el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando te quedas con cosas del pasado y las sigues trayendo en el corazón y no activas el poder de Dios en tu vida, ¿sí? Eso no funciona. Eso no va a funcionar. Tienes que quitarte todas esas cargas del pasado para que funcione el Espíritu de Dios en tu vida. Y me dijo, hace 12 años, 10 años, me dijo: y vas a ser bendecido. Y te voy a poner en un lugar donde vas a ser bendecido. Nunca creí, hermanos, que del trabajo que estoy el día de hoy, ¿sí?, iba a ver la bendición que he recibido durante 10 años. Yo no lo creía. Pero poco a poco se fueron dando las cosas, poco a poco fueron abriéndose puertas. Y hoy puedo comprobar que la palabra de Dios es viva y verdadera. 10 años de bendición de parte de Dios. 10 años en los cuales Dios ha hecho cosas nuevas en mi vida. Muchos son ungidos y son proclamados, pero solo los que son confirmados permanecen a través de los tiempos, los que son capaces de transformarse en su interior. ¿Sí? Por eso decía, el poder de Dios es para todos, no solamente es para pastores y profetas o apóstoles. El poder de Dios también es para ti. El poder de Dios es para aquel que sirve, para aquel que quiere. Por eso muchos son ungidos
y son proclamados. Pero la confirmación no llega a sus vidas. ¿Y sabes por qué no llega la confirmación? No porque Dios no quiera, sino porque tú no te dejas ser usado por Él. Esa es la única forma en la cual podemos conseguir el poder de Dios. El poder de Dios quiere venir sobre ti para prepararte para hacer todo lo que venga a tu mano. Dios no te ha dicho qué es lo que va a hacer, pero te dijo que te va a dar el poder para hacerlo. ¿Sí? Dios no te ha dicho qué es lo que va a hacer en ti, pero te está diciendo te voy a dar el poder para que lo hagas. Ya sal de tu camita de estar acostado hasta las 12 del día. Despréndete de ese sueño. Y dice el libro de Proverbios, ve a la hormiga, oh perezoso. ¿Cómo trabaja la hormiga? ¿Han visto, hermanos, cómo trabajan las hormigas? Allá en Zumpango, hermanos, en el estacionamiento, teníamos ¿cómo se llama? Un hormiguero. ¿Sí? Y cuando bajaba a arreglarle algo al carro, hermanos, a lavarlo, ¿sí? Las hormigas andaban ahí alrededor. Y cada una llevaba algo al hormiguero. Puede ser una plantita, puede ser algo que llevaban. Y todas en conjunto trabajaban. Por eso Dios te dice, mira la hormiga, oh perezoso, no te quedes dormido. Trabaja. Señor, pero es que ¿en qué puedo trabajar? ¿En qué puedo servirte? Nayeli, ¿en qué puedo servir a Dios? A veces ni sabemos, ¿verdad? Sigo contigo, Nayeli. ¿En dónde te quiera poner? Y si él no te quiere poner en ningún lado, por eso no sirves. Ok. Carolina. Pues puede ser en estar leyendo la Biblia, en estar orando. ¿Cómo sirves leyendo la Biblia? Pues en ratos libres. No, ¿cómo sirves? ¿Un servicio para qué es un servicio? Para instruir a alguien. Para instruir, para algo, ¿no? O para dar algo. ¿Cómo sirves leyendo la Biblia? Pues yo creo que llevándolo a cabo en mi vida. No, sí. ¿Cómo más? Enseñándole a mis hijas. Enseñándole a tus hijas. Esa es la clave de todo, hermanos. El aprendizaje. Cuando nosotros queremos aprender y cuando aprendemos enseñamos, las cosas cambian. Por eso, hermanos, el proceso es muy importante que empiece en ti. No va a empezar en la familia de mi hermana Jocelyn, no va a empezar en la familia de Uciel, va a empezar en mi familia. Y voy más allá, va a empezar en mi persona. ¿Sí? Voy a empezar a cambiar y a ser transformado yo. ¿Sí? Porque a veces decimos, ay, Rogelio, eres bien grosero. No es porque los hace, hermano, es un ejemplo que me acabo de acordar. ¿Sí? Pero te empiezan a criticar, ¿no? ¿Y eso que vas a la iglesia? ¿Para qué vas si no cambias? ¿No pasa eso? ¿No te han dicho eso? ¿Para qué vas, papá, si no cambias? Sigue siendo el mismo, grosero de siempre. O ay, viejo, no cambias, eres bien grosero. Ya mejor ni vayas al templo, vete al infierno. ¿No lo mandas al infierno? No, eso falta todavía, falta poquito, ¿eh? Y eso pasa con todos los demás también, ¿no? A veces vemos la falla del hermano Enrique y, ay, ese hermano Enrique no entiende. De verdad, ya se lo debería de comer el diablo. O quiero seguirlo, ¿no? Si lo hace yo, ¿por qué no? Yo también tengo derecho a hacerlo, ¿no? Por eso decimos, el proceso empieza en cada uno de nosotros. Si en el proceso está cambiar, vamos a ser transformados. Vamos a cambiar. El poder de Dios quiere venir sobre ti y prepararte para hacer todo lo que está en tu mano. Dios no te dijo lo que va a hacer, pero te va a dar el poder para hacerlo. Tú no sabes lo que va a pasar. Tú no sabes lo que va a pasar en estos días en nuestro México lindo y querido. ¿Sí? Por ahí se dice que viene otro temblor, otro terremoto. ¿Pero qué te preocupas? Jesús le dijo a sus discípulos, ¿a ti qué? Ven y sírveme. Lo demás déjalo a un lado. Si quiero que te caiga la torre latino, te va a caer. Y te vas a morir. Lo importante es que al despertar vas a estar conmigo en mi presencia. ¿Sí? Si te viene el huracán y te ahogas,
¿A ti qué? Ahógate. Mientras estés viendo la presencia de Dios, vas a ir con Él. A eso se refiere el Señor, que Él puede hacer todas las cosas. No te preocupes por lo que va a pasar en tu país, lo que va a pasar en tu ciudad. Porque si estás lleno del poder, hagas lo que hagas o pase lo que pase, nada te va a remover de la presencia de Dios. Eso es lo importante y lo que debemos aprender en esta mañana. Que pase lo que pase, mientras tú sigas con el empoderado de Dios, nada te va a remover de eso. Nada te va a quitar. Así vengan las experiencias más difíciles, más crudas, más crueles, tú vas a permanecer en la presencia de Dios. Por eso, hermano, si estás estableciendo la palabra de Dios en tu vida y el Espíritu Santo está sobre ti, todo lo que venga a tu mano, todo lo vas a hacer. ¿Sí? No esperes a que esté el pastor para que ore por tu hijo. No esperes hasta que esté el apóstol para que venga a ungir tu casa. Tú has sido empoderado para tener todo lo que tú quieras. Siempre y cuando seas transformado y renovado en un nuevo hombre. Por eso dice el Señor, las cosas viejas pasaron. A partir de este momento, todo lo que está atrás, déjalo ya. ¿Pecaste? Está bien, déjalo. Ya pasó. Ahora renuévate con el Espíritu de Dios. Renuévate con su presencia. ¿Para qué debemos de ser renovados? ¿O para qué debemos de tener el poder? Capítulo 4. Para que suceda el milagro. Hechos 1, 13 y 14. ¿Para qué debemos ser empoderados por Dios? Para que suceda el milagro. Dice la palabra del Señor, capítulo de Hechos, capítulo 1, versículo 13 y 14. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entendemos por aposento alto el mismo lugar donde los discípulos tomaron la cena de la Pascua con Jesús. Ahí estaba el aposento alto. ¿Recuerdan, hermanos, que cuando Jesús les dijo, vayan a preparar la Pascua? ¿Sí se acuerdan o no? A ver, cuéntenme la historia. ¿Quién me quiere contar la historia? Jesús les dice, vayan a preparar la Pascua. Y les dicen a los discípulos, ¿pero dónde, Señor? Y les dice, vayan y donde hay un atado, un pollino, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahí le van a decir al Señor, el Señor quiere preparar o hacer la Pascua en este lugar. ¿Sí se acuerdan o no? Pues ya les dije la historia. Por si no se acordaron. ¿Sí? Llegan al lugar, ven al pollino atado, y ahí le dicen al dueño, el Señor quiere preparar aquí la Pascua. Sí, adelante, ahí en la parte de arriba tengo un lugar, ahí acomódense. Ahí se prepara la Pascua. Y entendemos que en ese mismo lugar fue donde los discípulos se reunieron después de la muerte de Jesús. Pero algo tenía que suceder para que hubiera una inspiración en toda esa gente que estaba ahí, de los 12 apóstoles. Cuando la gente está inspirada, mueve corazones. Por eso, hermano, tienes que inspirarte cada día. No levantarte nada más, ay, otra vez al trabajo. Ya me aburro. ¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio! Ya me quiero pensionar. ¿Verdad, hermana Blanca? Y empieza a contar los años. Tengo 50, 51, me faltan 20. Y cada día se le hace más pesado. Debe de haber algo de inspiración en tu vida para afrontar la vida. Debe de haber algo de inspiración. No dejarte caer y decir, ya me voy a pensionar, ya no puedo, ya estoy viejo. Ya me pesan los años. Ya no puedo. Cuando estaban en ese lugar, Pedro tuvo que inspirar a la gente para que permaneciera ahí. Finalmente quedaron 120 personas y muchas más que habían llegado. Los que permanecieron y perseveraron en aquel lugar fueron los que vieron el milagro de recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Es difícil obedecer? ¡Sí! Más cuando no conocemos las cosas, ¿no? Les dice Jesús antes de morir, y quiero que se queden en Jerusalén, ¡no se vayan de ahí! Y yo imagino a los apóstoles, ¿no? A los discípulos. Señor maestro, pero ¿por qué no tenemos que quedar? Dinos para estar preparados. Y le dice, no, solamente quédense ahí. Cuando Dios te dice, voy a hacer la obra en tu vida, viene la duda, Señor, pero en realidad la vas a hacer. ¿Es verdad que quieres hacer esto aquí? Y empezamos a dudar. Cuando obedecemos las cosas sin preguntar, las cosas caen y vienen en nuestra vida. Y eso es lo que falta de nosotros. Nos desesperamos
y desobedecemos porque queremos ver inmediatamente los resultados. Así no funciona la palabra de Dios. ¿Por cuánto tiempo estás dispuesto a obedecer sin ver que algo pase? Pregunta. ¿Por cuánto tiempo estás dispuesto a obedecer sin ver que algo pase en tu vida? ¿Cuántos años tienes en el Evangelio, hermano? 25 años. ¿Todas las promesas que Dios te ha dicho se han cumplido? Amén. ¿Y qué esperas de Dios a partir de este momento? Pues que sigan las promesas cumpliendo en mi vida. ¿Crees que el día de mañana va a ser mejor para tu vida? Sí, claro, siempre. ¿Por qué? Porque Él me lo promete, me dice que con lo que dices y con lo que me hablas, yo creo que así es. Porque cuando creemos y esperamos en Dios, las cosas suceden. Pero nosotros hacemos que sucedan. ¿Sabes por qué las hacemos verdaderas? Porque creemos. Porque yo me levanto cada mañana y le digo, Señor, gracias por el trabajo. Gracias, Señor, por mi economía. Y cuando llego encuentro un plato de comida sobre mi mesa. Y le digo, gracias, Señor, por este plato de comida. A lo mejor es inmerecido, porque trabajé menos que ayer. Pero te doy gracias, Señor, igual por ese plato de comida. No somos como Esaú. Esaú tenía una promesa de parte de Dios y le dijo, Dios, tú eres el primogénito y como primogénito vas a ser bendecido. Pero ¿qué hace Esaú? La primogenitura me vale. Como muchos lo hacemos hoy en día, ¿no? Servir a Dios me vale. Eso no es cierto. Eso de la iglesia es pura mentira, es para gente de retógrada. Gente que no tiene principios. Eso es para viejitos, eso es para inditos, porque así lo desprecian el Evangelio. Eso es para gente que no tiene estudios. ¿No es cierto que es despreciado así el Evangelio? Eso es para gente que no sabe. Ignorantes. Locos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando realmente estás metido en la palabra de Dios? Toda esa locura te hace diferente a los demás. Y cuando la gente empieza a notar que eres diferente, que Dios te bendice, que Dios te da, la gente se da cuenta que hay algo diferente al lugar donde asistes. Y eso es lo que Dios quiere provocar en tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. La Biblia claramente dice que no hay recompensa para aquel que pone las manos en el arado y mira atrás. ¿Sí? Porque cuánta gente, hermanos, dice, yo soy hijo de Dios, yo sirvo a Dios. Pero en las primeras de cambio, hermano, vienen los problemas, vienen los vientos y ¿qué hacen? Se regresan. No quieren continuar el camino. ¿Por qué? Porque se les hace difícil. Y dice la palabra de Dios claramente que no hay recompensa para ellos. Y a veces creamos fantasmas nosotros mismos, de castillos en el aire. No, yo soy bien bendecido por Dios, pero ¿qué pasa cuando Dios nos hace caer de ese castillo? Cuando damos el azotón, hermanos, es bien difícil recuperarse. Por eso, hermano, ¿cuánto tiempo estamos a obedecer sin que algo pase? Debes repetirte a ti mismo, aquí es donde Dios dijo, y aquí es donde me quedo. Si Dios dijo, quédate aquí porque voy a bendecirte, quédate ahí. Si Dios te dice, Betsabé, esta es la escuela donde tú vas a crecer, quédate ahí. Ya no andes buscando más. Ya no busques más, ya Dios te dio esa puerta, te abrió esa puerta. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Crecer, aprender, echarle ganas para alcanzar lo que quieres. ¿Sí? Nunca es tarde para cumplir nuestros objetivos, decíamos la semana pasada. Un señor de 70 años que trabaja en la escuela, les decía la semana pasada, va por su doctorado en Derecho. Ya se aventó la licenciatura, ya se aventó la maestría, ahora va por un doctorado. Y Dios me ha dado la dicha de conocerlo porque he aprendido de él. Dios me ha dado esa dicha de conocerlo, de que me platique experiencias que ha tenido. Este hombre, hermano, fíjense, hace unos años, este hombre, cuando estaba en la universidad, estaba en la licenciatura, él vendía libros. Me ofrecía libros, de ahí compré muchísimos libros, hermanos, porque él nos brindaba ese servicio. Y nosotros por ayudarle, porque decía, ¿sabe qué? No me paguen, deposítenlo a mi cuenta en la caja, a mi matrícula. Y era lo que hacíamos, hermano, le depositábamos, cuando nos llevaba los libros y nos decía, hacía la cuenta, depositábamos a su matrícula. Hoy en día este hombre, hermanos, ha
ha sentido mucha gratitud por nosotros, que en este caso en ese tiempo era mi jefa y era yo los que ayudábamos a que poder pagar su colegiatura. Antes de terminar, hermanos, de pagar sus servicios, yo le regalé una lana, le deposité 1,000 pesos a su cuenta. De agradecimiento. Hoy en día, hermanos, ahora vende aparatos electrodomésticos. Me acaba de vender una computadora, hermanos, me acaba de vender un celular. Y sin necesidad, hermanos, de decirme, ¿sabes qué? De estarme cobrando. ¿Sí? Él me trae el dinero y le voy pagando como yo quiero. Tampoco me encajo y le digo, no te voy a pagar, no, sí le pago. ¿Sí? Y se ve la gratitud de él hacia nosotros. Y de la misma manera la gratitud mía hacia él. Y él me decía, yo estoy agradecido con ustedes porque me ayudaron a que pudiera terminar mi universidad. Y ahora él está estudiando el doctorado. Cuando hay gratitud en el corazón, esas cosas suceden. ¿Cuánto más, hermanos, el corazón del cristiano que está agradecido con Dios por todo lo que ha hecho en su vida? A veces decíamos, hermanos, escuchaba en la semana que un sacerdote católico decía, el sacrificio en la cruz fue en vano, no sirvió para nada. Por todo lo que está viviendo en estos momentos. Él hace creer a la gente que todos estos sucesos están pasando porque Dios está enojado con el mundo. Y decía, el sacrificio en la cruz fue en vano, no sirvió para nada. Cuando hay gratitud en el corazón del Hijo de Dios, las cosas cambian y son transformadas. Por eso, hermanos, tenemos que confiar en Dios hasta que suceda el milagro. Dios te dijo que te va a prosperar, aférrate a lo que Dios te dijo. Todos los días, Señor, tu promesa está viva. Creo en tu promesa. No sé cuándo va a suceder, Señor, pero lo vas a hacer. Aférrate a lo que Dios te dice. La Biblia claramente te dice, no mires atrás. También nos dice que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. ¿Qué pasa, hermanos, cuando hacemos el bien? Vamos a recibir bien. Pero ¿qué pasa si estamos haciendo el mal? Es lo que vas a cosechar, maldad. Entonces debemos entender que hasta que suceda el milagro, debemos de movernos de los pies del Señor. Muchas veces nosotros mismos hemos cancelado nuestro milagro porque vemos a los que están a nuestro alrededor desanimados. Y no somos capaces de esperar por aquello que Dios prometió. A veces veo que Betsabé ya no quiere estudiar y digo, ¿para qué estudio si Betsabé no estudia? Prefiero ser burro. Y hasta me compro mis orejas y rebuzno. ¿No? Porque vemos a los demás. No veas a los demás. Ve a los pies de Cristo. Ahí vas a encontrar salvación y vida eterna. Nosotros cancelamos nuestros milagros por desanimarnos. No somos capaces de esperar por aquello que Dios prometió. Una de las cosas más grandes de la fe de una persona es su capacidad de esperar. Por eso cuando hablamos de fe, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estoy esperando algo que no veo, que no visualizo, pero que creo en mi corazón que ahí está. Que solo es cuestión de tiempo para tomarlo. Eso es el poder de Dios, ese es el verdadero poder de Dios. No es el poder aquel que te agarran y te ponen la mano y te caes. Eso no es poder. Eso es teatro. ¿Sí? Es el que agarra y que viene, hermano, te voy a dar el Espíritu Santo, te toco y empieza a hablar en lenguas. No, hermano, eso no es el poder. El poder es esperar en Dios. Dice ese bello canto, esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice, no es posible. Pero sigue diciendo el canto, pero mi corazón confiando está en ti. Porque la confianza es lo que persevera. Una de las cosas más grandes de la fe es la capacidad de la persona de esperar y permanecer firme. Y que su fe no sea cancelada porque no conoce todo. Y no sabe por cuánto tiempo más tiene que esperar. A veces no entendemos que en el mundo espiritual hay cosas que ocurren instantáneamente. Pero en el mundo natural hay ciertos procesos que no podemos hacerlos obvios. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A veces en el mundo espiritual una enfermedad, ¿sí? Dios la puede sanar al instante. ¿Sí? A veces aquel que está endemoniado, Dios lo puede liberar al instante. Eso es algo sobrenatural y es algo del mundo espiritual. Pero en el proceso natural, en lo que estamos viviendo a diario, Dios puede tardar porque no podemos hacer obvio y decir, si el Señor me dijo que mañana me va a dar un nuevo trabajo y voy a ser prosperado,
¿sí? No puedo mañana llegar y decir, ya tengo un nuevo trabajo. No, hay un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Primero voy, busco trabajo, ¿verdad? Porque no me va a llegar, hermanos, no va a llegar a las 12 del día durmiendo y va a abrir el Señor, me va a poner en mis párpados el Señor, el trabajo está en tal dirección. No, eso no sucede. ¿Sí? Hay un proceso, busco el trabajo primero. 2, después pido una entrevista. ¿Sí? Ahora, tampoco va a llegar de esta manera. Vas a decir, Señor, el Señor me prometió que voy a ser prosperado. ¿Cómo voy a ser prosperado siendo gerente de la compañía fulana de tal? No vas a llegar pidiendo una gerencia con primaria terminada, ¿verdad? Eso también es obvio.